Yo soy Cristina Mejías, soy artista visual. Estudié en Madrid, Bellas Artes, y luego tuve una experiencia fuera en Dublín. Después estuve unos años en Berlín y hace como 7 años o así volví de nuevo a Madrid y sigo aquí trabajando y viviendo. El proyecto que presenté para la residencia en Artworks pretendía investigar cómo se producen los saberes, cómo ocupan un cuerpo y se transfieren con la intersubjetividad que ocurre en cualquier intercambio. Entonces, para esto me basaba sobre todo en dos fenómenos que se producen en el anverso y reverso de nuestra línea del horizonte. Por un lado, ocurre que desde que las ballenas jorobadas viven en los océanos, pues cantan un canto y ese canto se produce en unos encuentros corales en los que siempre hay algún individuo que introduce una alteración, un pequeño error, que en lugar de desecharse se introduce en el himno de la manada y la siguiente vez que se canta forma parte de ese himno, ¿no? Y me interesaba mucho porque en lugar de tener una cultura, una historia estanca, se permiten esas alteraciones, ¿no? más subjetivas, y con esta forma de contarse su historia la van cambiando continuamente, ¿no? por ser una transmisión oral. Y bueno, además de esto, parece ser que este tipo de ballena que habita todos los océanos y mares del mundo, pues comparten una misma canción, como si, digamos, que una comunidad, a lo mejor en las costas de México y Hawái, cantan ese himno. En el medio acuático el sonido viaja muchísimo más que en el aéreo, y eso llega a otras comunidades que comienzan como ese canto donde el otro lo termina, ¿no? Y así se va produciendo como una melodía circular que circula alrededor de la Tierra. Y por otro lado, y un poco en sintonía también con este fenómeno, observaba el vuelo de un tipo de pájaro que son los estorninos, que cuando vuelan producen un baile colectivo que carece de figura líder, ¿no? Como ocurre con otras especies como los patos o los gansos, ¿no? Esos vuelos que son como más direccionados bajo el mando de un individuo. En este caso, pues cada individuo de esa bandada afecta y tiene una importancia dentro de lo que se produce en el movimiento. Y de hecho, este vuelo se conoce en inglés con el nombre de murmurations, que sería como murmuraciones, de forma que si interpretamos el movimiento como un susurro, se recorre la bandada y está yendo todo el rato de ida y vuelta, ¿no? Porque no se sabe mucho, pero una de las cosas que se sabe es que cada individuo dentro de esa comunidad afecta a los 6-7 vecinos que tiene alrededor, y así sucesivamente. Entonces se va transfiriendo de forma que cada viraje o cada movimiento de uno de esos pájaros eventualmente se transfiere a todo el conjunto, ¿no? Por eso se producen como esos vuelos tan orgánicos. Entonces observaba como sobre todo estos dos fenómenos, aunque también he tenido en cuenta como una investigación anterior que estaba más relacionada con el instrumento de la guitarra flamenca, que en el modo en el que operaba este instrumento, sobre todo anteriormente, porque ahora son instrumentos en ocasiones más solistas, pero antes formaban parte del acompañamiento de un cante colectivo que se producía de manera espontánea, ¿no? Y eran como objetos mucho más humildes, y ya no se fabrica tanto ese objeto, ¿no? Entonces está un poco entre esos tres fenómenos para producir una instalación que bebiera como de esta forma de operar, ¿no? Como que todos los elementos se van afectando, interpelando continuamente. La residencia donde he estado, en Póvoa de Varzim, en Oporto,
es Artworks, que bueno, se enmarca, donde yo he estado, se enmarca dentro de un proyecto que se llama No Entulio. No Entulio significa como en el desecho o algo así. Entonces lo que plantea esta residencia es que, aparte de que te ayuden a desarrollar un proyecto técnicamente, también proponen que todo se engloba dentro del contexto de una fábrica donde se produce un montón de procesos, se trabaja con un montón de materiales, y esos desechos que se van generando, en lugar de tirarse, se guardan y están a disposición del artista que esté en residencia. Como para que sea posible darle una segunda vida, una segunda interpretación, manipularlos o lo que sea que quieras hacer con ellos. Entonces, bueno, en relación con mi proyecto, creo que tenía como mucho sentido por el objeto de estudio que estaba trabajando, y como me parece muy importante, ¿no?, en el momento en el que vivimos, pues plantear esta forma de trabajo. Y aparte de esto, lo que ocurre en la residencia, mi estudio, el estudio que me han dado para trabajar, está situado como un poco es un espacio desde el que puedes como otear todo lo que está sucediendo a diario en la fábrica, donde hay distintos procesos, ya sea de madera, de hierro, de pintura, de un montón de cosas, donde esa gente está trabajando en procesos como con un objetivo más claro, pero yo podía como interrumpir de alguna manera esos procesos para como preguntar y poder trabajar en algo que me interesara. Y entonces esos técnicos, o sea, no es como plantear, quiero que hagamos esto, sino que ha sido un intercambio súper rico, porque yo podía plantear una cosa, pero según también el conocimiento y cómo lo ves a otra persona, eso se ha ido modificando, se ha ido también adaptando, y he ido aprendiendo de un montón pues de formas de hacer que yo no conocía, ¿no? A nivel ya no solo material o de técnica, ¿no? Me ha parecido que he aprendido mucho de un trabajo en equipo muy fuerte, ¿no? Que normalmente, pues yo creo que nuestra profesión a veces es muy solitaria, o si vas a realizar una pieza tienes que ir con la idea clara, no hay como mucho intercambio, no se te pone en cuestión. Y bueno, me ha parecido como muy valioso de esta residencia el poder compartir procesos desde cero con un equipo que ha estado súper pendiente de mí, ha estado muy involucrado. Diría que ha sido un proyecto como colaborativo, ¿no?, al final, más que ir allí y yo hacer la idea que tenía en la cabeza. O sea, todo ha ido como adaptándose y como enriqueciéndose de todo lo que pasaba diariamente allí. Yo vivía en un pueblito que se llama Póvoa de Varzim, entonces mi día a día era como, bueno, me dieron una bici, y la fábrica está como a unos 20 minutos, a unos 4 kilómetros o así en bicicleta, por una vía verde. Entonces la verdad que lo que, no sé en el caso de otras personas, pero en mi caso sí que he adquirido como el ritmo de trabajo muy al ritmo del ritmo de trabajo de los compañeros y compañeras de la residencia. O sea, yo pues la verdad que entre semana tenía un horario me despertaba a las 7, cogía mi bici, iba allí hasta que me echaran, ¿no? Entonces también intentaba aprovechar al máximo el tiempo que podía estar trabajando allí. Y bueno, por las tardes sí que es verdad que es un equipo como muy joven, muy abierto, y diría que son amigos ya, o sea, que desde el inicio pues estuve como también presente en su vida personal, ¿no? Para mí eso ha sido muy fácil, como sentirme acompañada, porque siempre te vas de residencia, yo estaba sola, además era la única artista residente, venían y se iban otra gente que iba a hacer cosas, pero de una manera muy puntual. Entonces, pues los fines de semana iba a Oporto, que lo tenía con el metro, iba en un ratito y me encontraba con ellos. Entonces,
la verdad que he podido también visitar exposiciones, he podido conocer otros artistas, otros contextos y también eso, como meterme mucho en la vida personal, loca y sí, o sea, el fin de semana era un poco pues intentar resetear también, porque entre semana era como una intensidad de trabajo fuerte.